¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis queridos alumnos? Hoy vamos a hablar de oxoácidos. Como siempre les cuento, la química es parte de nuestra vida. Esta es parte de lo que comemos, constitutivo de lo que comemos, de lo que vestimos. En este caso, he elegido para comenzar este tema con esta foto de estas chicas, estas amigas que están tomándose una Coca-Cola. Y están disfrutando de la compañía y se están riendo. Y uno se pregunta, ¿cómo se genera esta Coca-Cola? Bueno, esta Coca-Cola parte, este alimento, este producto, parte de un jarabe base que se hace bajo una receta muy archivada y muy celosamente guardada, que tiene como base parte del jarabe base, tiene azúcares, tiene cafeína, tiene colorantes como el color caramelo, tiene extractos vegetales, tiene algunos ácidos que le van a permitir no dañarse en el tiempo por bacterias, por hongos. Y entre estas cosas que tiene, esta gaseosa tiene el agregado de dióxido de carbono. Por eso se le llaman bebidas gaseosas o carbonatadas. ¿Cómo esto? El jarabe base, que proviene de Estados Unidos, se lo une al agua y se forma el jugo que nosotros vemos dentro de la botella. Una vez que está formado ese jugo, se le agrega dióxido de carbono, que es el que me va a dar estas burbujas tan agradables y tan buscadas en estas gaseosas. Este dióxido de carbono se agrega a ese jugo cuando el jugo está frío. Es por eso que cuando se va calentando la gaseosa, a medida que pasa el tiempo, tiene menos gas, porque los gases son más solubles a medida que el líquido es más frío y disminuye su solubilidad cuando el líquido se va calentando. Bien, cuando se le agrega este dióxido de carbono, para que forme las burbujitas, ese dióxido de carbono, parte de ello, se va a unir al agua que forma parte de este jugo y va a formar lo que llamamos ácido carbónico, que es efectivamente un oxoácido. A este jugo también se le agrega ácido fosfórico, que va a ayudar a que el dióxido de carbono quede retenido en el líquido. También se le va a agregar ácido cítrico, que le va a dar ese picantito y esa posibilidad de que este líquido azucarado no se dañe en el tiempo. De manera que esta gaseosa que están compartiendo estas chicas, además de tener azúcares, además de tener cafeína y tener extractos y tener colorantes y agua, además de esto tiene ácidos que se forman con la unión del dióxido de carbono más el agua, y ácidos que se agregan para su mejor, para su caracterización, ¿sí? Todos estos ácidos son llamados oxoácidos. De estos vamos a ver solamente los oxoácidos que corresponden a la química inorgánica, es decir, que vamos a ver los que están formados por el no metal, como en el caso del ácido carbónico será el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Y estos oxoácidos vamos a desarrollar durante esta clase. Bien, entonces volvamos a comentar qué es un ácido. A ver, si nosotros estamos comiendo una naranja, vamos a sentir esa sensación en la boca muy distinta a cuando, por ejemplo, tomamos una taza de leche. ¿Por qué es esto? Uno de los por qué es porque en el caso de la naranja, esa naranja tiene lo que llamamos ácido cítrico. La palabra ácido proviene del latín acidus, que significa agrio, y es lo que nosotros sentimos cuando comemos una naranja, un limón. No confundir con si está dulce o no, sino que sentimos esa como cosa extraña en la boca, que no sentimos cuando tomamos leche, porque la leche tiene un carácter más alcalino, que tiene parte de los compuestos que vimos la clase pasada de los hidróxidos. Entonces un ácido es aquella sustancia que genera esta sensación extraña en la boca
¿Y esto por qué ocurre? Porque es capaz de liberar hidrógenos. A la liberación de hidrógenos se le llama pH, y los ácidos tienen un pH menor de 7, a diferencia de las bases o los álcalis, como es el caso de la leche, que tiene un pH igual o superior a 7. Este tema lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ya viendo que es un ácido, vemos que dentro de nuestros alimentos hay una gran cantidad de ácidos. No habíamos nombrado el ácido cítrico, que corresponde a las naranjas, a los pomelos, a los limones, a las mandarinas, ¿no? El ácido acético, que se encuentra en un 4,6%, constituyendo el vinagre. La clase pasada vimos también el ácido muriático, que era el ácido clorhídrico, que nos permitía limpiar el sarro de las canillas. ¿Qué otro ácido tenemos? El ácido málico, que se encuentra en las manzanas. El ácido láctico, que es parte de la leche y gran parte constituyente del yogur. El ácido fórmico, que se encuentra en los aguijones de las hormigas. Es decir, que los ácidos siempre están rodeándonos y son muy importantes. Inclusive dentro de nuestro estómago tenemos ácido clorhídrico, y sin él no podríamos digerir las grasas. De modo que los ácidos son muy importantes. Si bien nosotros vamos a ver los ácidos que se encuentran en la química inorgánica, que es la química que hemos visto durante todo el año. Entonces, dentro de la química inorgánica, ¿cómo se pueden clasificar los ácidos? Se pueden clasificar en hidrácidos, que son aquellos ácidos que se forman a partir de la combinación del cloro, bromo, yodo, flúor y azufre, más el hidrógeno, ¿sí? En un medio acuoso. Y a estos ácidos los vamos a llamar como ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, iodídrico, fluorhídrico y sulfídrico. Y van a estar formados simplemente por el no metal y el hidrógeno. En este caso, el ejemplo del cloro, biatómico, más el hidrógeno biatómico, no olvidar eso, nos van a dar lugar a dos moléculas de ácido clorhídrico. Esto lo vimos cuando vimos hidruros no metálicos. Y los otros ácidos les vamos a llamar oxoácidos, que es el tema de hoy, y van a estar formados por la unión de un óxido ácido más el agua. Fíjense, acá teníamos un halógeno en este caso, más el hidrógeno. En cambio, los oxoácidos van a estar formados por óxidos ácidos más el agua. Y nos van a dar estos compuestos nuevos que se llaman ácidos fuertes, por eso tienen este dibujito. Esta imagen indica que estamos hablando de un ácido inorgánico o un oxoácido, que son muy fuertes, y como buscan el agua, son capaces de quemarnos con más facilidad. A diferencia de los otros ácidos que están dentro de los alimentos, como el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido láctico, que no nos queman. De hecho, tenemos el ácido láctico también en los músculos cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Pero ahora vamos a ver los oxoácidos, que son muy fuertes, por eso es este dibujito. Y estos oxoácidos, cuando se unen, nos van a dar estos oxoácidos más el agua, nos van a dar un oxoácido cuya fórmula va a estar formada por el no metal, el oxígeno y el hidrógeno. El no metal va a venir proveniendo del óxido ácido, el oxígeno proviene del óxido ácido y del agua, y el hidrógeno va a provenir del agua. A esta fórmula también va a ir acompañada de los subíndices, que van a indicar cuántos átomos de cada elemento se encuentran dentro de la fórmula. En este caso, en el ejemplo del ácido carbónico, vamos a tener al carbono, al oxígeno y al hidrógeno. Y podemos ver en esta fórmula que el hidrógeno se presenta como dos átomos. Van a haber 3 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Fíjense en el caso del ácido fosforoso. La fórmula va a estar formada por un átomo de fósforo, 2 átomos de oxígeno y 1 de hidrógeno. Bien, ¿cómo se nombran estos compuestos?
La nomenclatura es muy parecida a la que veníamos viendo, ¿sí? Se nombran dependiendo de si tienen 2 o más números de oxidación. En el caso de tener 2 números de oxidación, vamos a colocar la palabra ácido, la raíz del no metal y la terminación oso para su menor número de oxidación. Como en el caso de el nitrógeno, que tiene 3 y 5, cuando utilice el número de oxidación 3, le vamos a llamar ácido nitroso. Y cuando utilice el número de oxidación 5, le vamos a llamar ácido nítrico, ¿sí? La terminación ico. ¿Qué pasa con aquellos compuestos que tienen 4 números de oxidación, como en el caso del cloro, que tiene número de oxidación 1, 3, 5 y 7? En el caso del cloro, entonces cuando utilice su menor número de oxidación, lo vamos a llamar muy parecido cuando hablábamos de óxidos. Le vamos a decir, cuando utilice su menor número de oxidación, es decir 1, le vamos a llamar ácido, luego hipo, clor, oso. ¿Sí? Entonces, ácido hipocloroso, y esa va a ser su fórmula. Cuando utilice el número de oxidación 3, le vamos a decir ácido cloroso, y esa va a ser su fórmula. Cuando utilice el número de oxidación 5, ácido clórico, ácido clórico, y esa va a ser su fórmula. Y cuando utilice el número de oxidación 7, va a ser ácido perclórico, muy parecido a los anhídridos. En el caso del azufre, que tiene 3 números de oxidación, 2, 4 y 6, vamos a utilizar para el número 2 ácido hiposulfuroso, y esa va a ser su fórmula. Cuando utilice el número 4, ácido sulfuroso, y esa es su fórmula. Y cuando utilice el número 6, ácido sulfúrico, y esa va a ser su fórmula. Si bien estas fórmulas parecen muy difíciles de aprender, las vamos a ir conociendo a medida que vamos a hacer las reacciones. Entonces, vamos a ver cómo es la ecuación de formación de un oxoácido. La mayoría de los oxoácidos se forman a partir de la unión de un oxoácido y una molécula de agua, aunque hay algunas excepciones, y son capaces de unirse a diferentes cantidades de moléculas de agua. Eso ya lo vamos a ver dentro de un rato. Bien, hagamos la ecuación de formación del ácido sulfúrico. Cuando yo veo este nombre, ácido sulfúrico, me doy cuenta que estamos hablando de un oxoácido, porque si fuera de un hidrácido, diríamos ácido sulfídrico. Sin embargo, decimos ácido sulfúrico. Es decir, que estamos hablando de un oxoácido que se forma a partir de un óxido ácido del azufre, más agua. Y como tiene la terminación ico, decimos que ese óxido ácido formado a partir del azufre va a estar dado por el azufre cuando utilice su mayor número de oxidación, que es 6. Entonces, como yo sé que este óxido ácido parte del óxido de azufre con número de oxidación 6, lo formo. Este va a ser mi reactivo, óxido, este anhídrido o este óxido más el agua. Recordemos cómo era el anhídrido. El azufre va a utilizar el número de oxidación 6, el oxígeno número de oxidación 2, los intercambiamos, me queda azufre 6, oxígeno 2, azufre 2, oxígeno 6, los simplificamos, y así obtengo el trióxido de azufre o el anhídrido sulfúrico, más el agua. Le colocamos los símbolos más y la flecha y ya comenzamos con nuestra ecuación de formación del ácido sulfúrico. Sabíamos que los oxoácidos, la fórmula del oxoácido está dada por el no metal, el oxígeno y el hidrógeno. Bien, entonces, como acá en este caso el no metal es el azufre, a continuación de la flecha vamos a colocar los símbolos de los elementos que van a formar el ácido: azufre, oxígeno e hidrógeno. Y a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a sumar los subíndices de los reactivos y los vamos a colocar en forma correspondiente como subíndices del producto. Veamos. Acá tenemos un átomo de azufre, en el producto vamos a colocar un átomo de azufre. Tenemos 3 átomos de oxígeno acá y 1 acá, es decir que tenemos 4 átomos de oxígeno,
le colocamos al oxígeno un subíndice 4. Y tenemos 2 átomos de hidrógeno, es decir, que como subíndice del hidrógeno vamos a colocar el número 2. De esta manera ya tenemos la fórmula del ácido sulfúrico. Y todo esto es la ecuación del ácido sulfúrico. Como vemos, la cantidad de átomos de cada uno de estos elementos se encuentra en igual cantidad a ambos lados de la flecha, por lo cual la ecuación ya está equilibrada. Veamos qué pasa cuando formamos el ácido nítrico. Yo al observar el nombre ya digo que el nitrógeno no podía formar hidrácidos, es decir, que es un ácido, es decir, que es un oxoácido. Bien, es un oxoácido que está formado con el nitrógeno y como tiene la terminación ico, el nitrógeno ha utilizado su mayor número de oxidación, que es 5. Entonces, decimos, bueno, como los oxoácidos están formados por un óxido ácido más el agua, vamos a formar el óxido ácido del nitrógeno, cuyo número de oxidación va a ser 5, utilizando el número de oxidación 5. Coloco el nitrógeno, coloco el 5, coloco el oxígeno y el 5 y el 2 y los intercambiamos. Y me queda pentóxido de dinitrógeno o bien anhídrido nítrico. Ese anhídrido nítrico lo sumo al agua, le pongo la flecha y ya tengo la ecuación. Seguimos los pasos anteriores. Vamos a formar la fórmula. Vamos a formarla con el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Sumamos la cantidad de nitrógenos que tenemos de este lado de la flecha. Tenemos 2, acá colocamos 2. Sumamos la cantidad de oxígeno, acá tenemos 5, más 1, 6. Colocamos 6 acá, 2 de nitrógeno. Y el hidrógeno, tenemos 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos. Es decir, que colocamos un 2 del lado de los productos. Y esta es la fórmula del ácido nitroso. El ácido nítrico. Pero como ven, el 2, el 6 y el 2 son múltiplos, por lo cual podemos simplificar y dividirlo todo por 2. Al simplificarlo me queda nitrógeno, oxígeno, 3 hidrógeno. Y esta es la verdadera fórmula del óxido nítrico. Si esa fórmula la llevamos a la ecuación, podemos ver que multiplicando por el 2, que usamos para dividir los subíndices, multiplicando por el 2, vamos a obtener la misma cantidad de átomos de nitrógeno, de oxígeno y de hidrógeno de ambos lados de la flecha. Y de esta manera obtenemos la ecuación de formación del nitrógeno, que nos dice que una molécula de anhídrido nítrico más una molécula de agua nos da 2 moléculas de ácido nítrico. Y de esta manera nos queda la fórmula del ácido nítrico y toda la ecuación balanceada. Entonces habíamos visto que estos oxoácidos se forman a partir de la combinación de un oxoácido y una molécula de agua. Pero hay algunos elementos, como son el arsénico, el fósforo y el antimonio, cuyos óxidos ácidos son capaces de combinarse con 1, 2 o 3 moléculas de agua. Entonces he tomado acá el fósforo como ejemplo, porque cada uno de estos compuestos que se van a formar tienen diferentes nombres. Bien, si el fósforo utiliza el número de oxidación 3, me va a dar el trióxido de fósforo, y si lo sumo con el agua me va a dar este compuesto, que simplificado voy a obtener 2 moléculas de este ácido. Si este trióxido de fósforo se une con 2 moléculas de agua, y yo sumo todos los subíndices de todos los elementos, me va a dar este ácido. Y si el trióxido de fósforo se une con 3 moléculas de agua, me va a dar este ácido, que si lo simplifico, voy a obtener 2 moléculas de este ácido. Como todos estos ácidos, tanto este como este que he obtenido, han partido del fósforo cuando han utilizado su menor número de oxidación, entonces los nombres van a tener la terminación oso. Pero, como son distintos entre ellos, al que se formó a partir de la unión con una sola molécula de agua le vamos a llamar meta, fosforoso, de 2 moléculas de agua, piro, fosforoso,
y cuando se unió con 3 moléculas de agua le vamos a llamar ortofosforoso. Estos prefijos me van a indicar con cuántas moléculas de agua se unió el anhídrido fosforoso. Lo mismo pasa con el anhídrido fosfórico, cuando el fósforo utilizó el número de oxidación 5. Fíjense que se unió con una molécula de agua, me dio este compuesto, lo simplificamos y dio lugar a este ácido, a 2 moléculas de este ácido. Cuando se unió con 2 moléculas de agua me dio este compuesto, y cuando se unió con 3 moléculas de agua me dio lugar a este compuesto que simplificado obtuve 2 moléculas de este ácido. Como en todos los casos, tanto este, estos ácidos se obtuvieron a partir del anhídrido fosfórico, es decir, que utilizó su mayor número de oxidación, que es 5, la terminación ico se lo vamos a dar a todos los nombres. Y el prefijo, así como en el caso anterior, meta, piro y orto, corresponden a la cantidad de moléculas de agua que se han unido en cada caso. Sin embargo, como la ecuación, la definición de oxoácidos dice que son óxidos ácidos que se unen con una molécula de agua, entonces al ácido metafosforoso también le vamos a llamar ácido fosforoso, y al ácido metafosfórico también se le vamos a llamar ácido fosfórico. Vamos a utilizar las dos terminologías. Esta misma forma de nomenclarlos o de nombrarlos la vamos a seguir utilizando para el arsénico y el antimonio. Para los ácidos arsénico y arsenioso, y los ácidos antimonio y antimonioso. Bueno, espero que esta clase les haya servido para conocer un poco más de la Coca-Cola, que es algo que consumimos, y conocer los ácidos que son parte de nuestra vida, aprender a armarlos y aprender a nomenclarlos. Me despido como se despiden todos los químicos. Esta clase ha sido un placer. Nos vemos, un abrazo grande.